Los saludo, estén pasando un momento muy agradable. El día de hoy escucharemos dos historias que nos hizo llegar una suscriptora al correo. Ambas historias se enlazan entre sí. Sigue sintonizando, no escuches de noche. Mis abuelitos eran comerciantes en el que era antes el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Tenían dos tiendas de abarrotes, una grande y una pequeña. La verdad, les iba muy bien. Pudieron inscribir a mi mamá y a mis tías en colegios particulares, hasta la universidad. Aunque por motivos de inseguridad en la ciudad, empezaron a verse en aprietos. Los asaltaban muy seguido, demasiado, los defraudaron y hasta traicionaron, llegando a tal grado de tener que cerrar una de las tiendas, la más grande. En la tienda pequeña tenían un cuartito donde comían e incluso dormían, pero se turnaban para no dejar sola la parte delantera del comercio. Un día, mientras mi abuelito comía y mi abuelita atendía, llegó un grupo de asaltantes con armas de fuego. Mi abuelito, en su arranque de enojo y ya frustrado y harto de tanto asalto, y por intentar proteger a mi abuelita, salió del cuarto con un cuchillo para mantequilla. El asaltante más joven se asustó y le disparó. Fue fulminante, muriendo mi abuelito al instante, protegiendo al amor de su vida. Esto ocurrió 4 años antes de mi nacimiento, aproximadamente. Después de su muerte, las cosas fueron en declive, teniendo que cerrar ahora también el negocio, la tienda pequeña. Posterior a esto comenzaron a pasar las cosas inexplicables en la casa de mis abuelitos. Mi tío, el único varón y el más pequeño, empezó a escuchar como si mi abuelito aún estuviera en la casa. Por las noches decía escucharlo. Decía que eran sus pasos subiendo las escaleras, y no podía ser nadie más, pues él tenía una forma muy característica de subir, como si tuviera flojera o estuviera muy cansado. Arrastraba los pies e incluso iba bastante lento. Mi abuelita incluso llegó a escucharlo. Todo sucedía en las noches, que era cuando él estaba en la casa, pues todo el tiempo trabajaba. Se percibía el olor a cigarro y hasta se veía como la lumbre que sale cuando le das la bocanada. En otras ocasiones, mi abuelita sentía cómo se sentaba al final de la cama, en una esquina, pues ésta se sumía, y era ahí cuando notaba lo del cigarro. Se repetía tan a menudo que mi abuelita ya hasta llegaba a pedirle que no hiciera tanto movimiento. Pancho, como solía decirle, ya déjame dormir, y volvía a quedarse dormida. Hubo un día en el que con muchísimo esfuerzo logró juntar un dinero para poder pagar la escuela de mi tío. Lo dejó encima de la mesa, pero cuando regresó por ya no estaba. Le preguntó a mi tío si lo había tomado y le respondió que no. Estaba tan extrañada, hasta que lo encontró en el mismo lugar en que lo había dejado, pero días después y sin ninguna explicación. Lo peor y lo que más nos produjo miedo fue que un día que mi abuelita estaba cambiando las sábanas de su cama, mi tía, la mayor, llegó justo en ese momento, y en lo que bajó a abrirle y subieron las dos a su recámara, había sangre del lado donde dormía mi abuelito, pero se veía como si hubieran jalado algo desde la punta hasta el final. Mi tía le dijo en broma a su mamá que por su edad ya no debería estar menstruando, pero no era ese el caso. Mi abuelita le respondió que acababa de cambiar la ropa de cama, que todo estaba limpio, y eso no debería estar ahí. Ambas se miraron con preocupación y volvieron a cambiar todo. Un doctor, amigo de la familia, que estudiaba metafísica, les comentó que mi abuelito aún no aceptaba que había muerto, y por eso regresaba a su casa. Pero algo o alguien lo jaló recordándole que ya no era parte de este mundo. Mucho tiempo después, cuando yo nací, y ya tenía unos 5 años de edad, una de mis tías paternas falleció, y como no vivíamos en la ciudad, fuimos a su velorio. Fuimos, es un decir,
Por mi edad, mis papás y mi hermano se fueron a velar a mi tía, dejándome a mí encargada con la mamá de mi mamá. Por la noche me quedé a dormir junto con ella en su cama, donde ya entrada la madrugada, a lo que recuerdo, en ese momento me despertó un olor a cigarro, aunque tampoco es como que pudiera conciliar mucho el sueño. La verdad, tenía muchísimo miedo de estar sin mis papás y en la cama de mi abuelito que ya no estaba con nosotros. Pero no solo eso sucedió, también sentí cómo se sumió la esquina de la parte de la cama donde yo estaba. A la mañana siguiente le pregunté a mi abuelita si había dormido de su lado, a lo que ella, con cierta culpa, me respondió que no, que me había dejado en el lado de su esposo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible lo de la sangre? Jamás voy a olvidar esto que les cuento, ya que mi hermano escuchó cuando mi abuelita le contaba a mi mamá un día que fue a visitarnos y me dio muchísimo miedo. A partir de ahí me contaron muchas más cosas mis tíos y me pasaron muchas más. Ojalá pueda contárselas todas. Esta historia que contaré es muy cortita, pero me gusta mucho, pues es de las primeras experiencias paranormales que vivió mi mamá y me compartió cuando era pequeña y comenzaba a interesarme por todo este mundo del terror. La casa de mis abuelitos es de 3 pisos, la entrada cerrada con cochera para un coche. Del lado izquierdo, un jardín con un pedestal muy grande para la Virgen de Guadalupe, que da a unos ventanales del piso al techo de la sala. En la entrada, a mano derecha, un baño completo. Inmediatamente después, una covachita, que es un cuarto pequeño donde se guardaban tiliches, algo así como una especie de sótano chiquito, pero sin que se encontrara debajo de la casa. Espero explicarme bien. Después estaban las escaleras. Frente a estas, la sala y el comedor con enormes ventanales también, del piso al techo, y una pared que separa estos de la cocina, que tiene una puerta que da al patio trasero. En este hay una escalera de caracol que lleva hasta el 3er piso, donde se sitúa la historia que les compartiré, teniendo como protagonista la mesa de billar de mi abuelito. El segundo piso tiene 3 recámaras, un baño completo y un estudio que da a un balcón bastante grande. Se las describo toda porque ahí no termina esto. Hay más experiencias que han pasado mi familia ahí y yo junto con ella. Cuando mi mamá seguía viviendo con mis abuelitos y su papá aún vivía, muchas noches se escuchaban como si alguien estuviera en el 3er piso jugando en el billar. Decían que se escuchaba que le pegaban muy fuerte a las bolas, tanto que hasta caían de la mesa. En fin, se escuchaba mucha algarabía. Mi abuelito llegaba a preguntarle a mi mamá si también lo escuchaba, a lo que ella le respondió siempre que sí, con mucho miedo. Mi abuelita decía que disfrutaran, que les daba chance y que se regresaba a su recámara a dormir. Mi mamá me cuenta que le daba demasiado miedo el subir al 3er piso a limpiar, tanto que ni quería asomarse por lo que se escuchaba. Una noche fue la gota que colmó el vaso. El ruido era insoportable, no les dejaba descansar. Ahora sí, hijos de la chingada, ya se les acabó el 20, dijo mi abuelito muy enojado. Mi tío, estando muy chiquito aún, recuerda que eso dijo su papá mientras salía de su recámara con pistola en mano. Pero no se asusten, como eran comerciantes, era muy común que tuvieran armas de fuego para protegerse, aunque jamás llegó a usarla. Este se le pegó a su papá y subieron hasta el 3er piso, pero ¿cuál fue la sorpresa al ver que todo estaba en orden? Como siempre, lo dejaban después de recoger, los tacos bien colgados, la mesa tapada con su funda y las bolas bien acomodadas en ella. El despapalle se siguió escuchando por mucho tiempo, hasta el fallecimiento de mi abuelito, pues después de este jamás se volvió a escuchar que alguien usara la mesa por las noches. Me gusta creer que mi abuelito puso orden, que cuidó a su familia,
y ahuyentó a lo que fuera que estuviera molestándoles por las noches con tanto ruido. Si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes compartírnosla al correo que aparece en la descripción y en pantalla. Recuerda seguirnos y suscribirte. No cuesta nada. Sigue sintonizando, no escuches de noche.